como todos los martes nos metemos en la columna El Faro de la Salud con el queridísimo doctor Claudio Santamaría. Claudio, buen día, ¿cómo te va? Un placer recibirte como siempre. ¿Cómo te va, Maxi? Hola, Josefina, ¿cómo les va? Muy buen día. Buen Buen día, día, ¿cómo buen día. estás? Gracias porque te cambiamos de último momento un ratito antes, pero bueno, son las cosas del vivo en el programa, así que gracias por estar. Bueno, vamos a charlar sobre 5 integrantes de una familia que se intoxicaron con monóxido de carbono y el alerta, ¿no? Para esta época del Sí, año. esto me pareció importante, esto pasó en Godoy Cruz, en Mendoza, pero me parece muy importante porque como viene el frío y va a haber una ola polar en todo el país, me parece muy importante tener en cuenta estos datos, hacer revisar las estufas, los calefones, ni hablar si lo tenés en el baño o en la cocina el calefón, y revisar si tienen las ventilaciones. Hay que tener dos ventilaciones por ambiente, o una a 30 centímetros y otra a la altura del techo, y hacerlo revisar por un gasista matriculado. La verdad que todos los años tenemos varios fallecidos o intoxicados por monóxido de carbono, y ahora que empezó el frío me parece que la prevención hace la diferencia, y cuidar la salud de tu familia y de donde trabajas es muy importante. Por eso, para que todos puedan cuidar bien su salud, hagan revisar sus artefactos a gas. Y ¿sabes qué, Claudio? Las salidas, porque muchas veces pasa que están, digamos, el artefacto bien y las salidas están tapadas, así que las salidas también háganlas revisar y límpienlas, por supuesto, Claro, porque, claro. viste, hay mucho polvo que entra La de verdad que afuera. ese dato que decís, Maxi, es muy importante. A veces se cae el sombrerito de la Exacto, ventilación y las palomas hacen exacto. nido, o a veces hasta roedores hacen nido y juntan para paja y más elementos y obstruyen la ventilación. Hay que ver los conductos de ventilación. Es un buen dato, y nunca prender en casa carbón o brasero, leña dentro e irse a dormir con una estufa o con una llama encendida porque consume el oxígeno. Cosa. Claudio, ¿qué está pasando con el VIH y, digamos, el diagnóstico tardío en definir si existe o no existe el VIH en una persona? Mira, con el aumento de las enfermedades de transmisión sexual, por falta de uso del preservativo, aumentaron las enfermedades de transmisión sexual y aumentó el HIV, el SIDA. Y en más del 50%, en realidad el 49% dan las estadísticas, llega a un diagnóstico tardío. Si llegas tarde al diagnóstico, el tratamiento Es otro. empieza cuando la enfermedad ya se manifestó. Tenemos tratamientos muy importantes para evitar las complicaciones serias, pero el diagnóstico tardío hace que la enfermedad progrese y que a veces lleguemos cuando la enfermedad está avanzada. Si tenés sospechas de tu pareja o tuviste relaciones sin protección, por favor, hacete un chequeo para ver si tenés HIV, porque aunque no tengas síntomas, podemos tratarte de evitar las complicaciones serias de la enfermedad. Hubo un caso en estos días que se conoció de posible ébola en Argentina. ¿Qué se supo? ¿Qué se sabe? ¿Finalmente está confirmado? ¿No está confirmado? Una mujer de 60 años que vino vía Brasil, venía de África, de Uganda, y en Uganda hay también ébola. Eh, Tenía las sospechas, se internó acá en Capital Federal, parecía que tenía, pero por suerte el Malbrán confirmó que no tenía ébola. Es otra enfermedad, están estudiando si tiene paludismo, porque tiene cefalea, pérdida de la memoria, se descompensó, tiene diarrea la señora, pero por suerte está confirmado que no tiene ébola, pero había una alerta. Claudio, tenemos una muy buena, pero muy buena noticia respecto de las vacunas y el HPV. ¿Por qué no nos contás un poquito? La verdad que es una noticia muy, muy buena. Toda la gente en Argentina, los chicos, las chicas y los chicos, antes de empezar la actividad sexual, se vacunan contra el HPV. Y los que están vacunados desde hace 10, 15 años están llegando a la vida adulta. Hasta los 30 años no hay ninguna muerte por cáncer de útero gracias a la vacuna. Mirá vos. Ninguna mujer murió gracias a que la prevención que hace la vacuna del HPV, que se aplica cuando naces y después a los 10, 12 años, la verdad que la diferencia es enorme. Antes teníamos una cantidad de cáncer y muertes
de cáncer de útero en personas jóvenes, gracias a la vacuna, no está pasando. Y la verdad que es una muy buena noticia y reforzamos, como decimos recién, usen preservativo en las relaciones Claro. sexuales porque el 98% de los contagios tiene que ver con las relaciones sexuales no protegidas. Pero lo de la vacuna es una historia que ha cambiado la evolución de esta enfermedad. Bueno, eso es una buena noticia y otra buena noticia es la evolución del caso Bastián. Sí, Este chiquito, ¿se acuerdan que en febrero en Pinamar iba sin cinturón en un Sí, sí, sí. 4x4, chocaron contra una exacto. camioneta? Se salvó porque hizo un paro cardíaco, tenía un traumatismo que le explotó el vaso en el abdomen, tenía fractura de cráneo. Pasaban de casualidad dos médicos de Tucumán, le hicieron reanimación cardiopulmonar hasta que llegó la ambulancia. Estuvo internado varios días en Pinamar, después fue trasladado a Mar del Plata, le hicieron más de 12 Wow. cirugías y una derivación del cerebro del líquido cefalorraquídeo porque tenía hidrocefalia por el gran traumatismo craneal. Lo tuvieron que operar de urgencia y reparar el vaso y la pared abdominal. Luego fue trasladado a un centro de San Justo, el hospital italiano, y su mamá contó esta semana la buena noticia, que es casi un milagro, porque cuando había pasado, la verdad que el pronóstico de este chiquito, que ahora cumple 8 años, era casi imposible que saliera con vida. Lo enviaron a un centro de rehabilitación y va a poder recibir visitas y por primera vez salió de terapia intensiva y su mamá pudo tener Qué buena contacto noticia. directo con él. Por eso me pareció una buena noticia y sobre todo también recordar que todos los papás usen cinturón de seguridad y enseñen a sus hijos, Tal cual. porque acá hay un milagro, pero tenemos que hacer prevención y eso hace la diferencia. Claudio, siempre un placer recibirte, que estés con nosotros. Un abrazo grande. Un abrazo, Un Claudio. abrazo Chau, grande para buena los dos. semana. El doctor Claudio Santamaría en la columna El Faro de la Salud. Bueno, José, ¿escuchamos un tema?